En esta parte vamos a estudiar el funcionamiento del sistema de notificaciones electrónicas a nivel nacional. ¿Qué implica en esencia? Trasladar al ámbito electrónico algunas notificaciones que tenían que hacerse por cédula en soporte papel. En realidad la mayoría. Veremos más adelante que es mayor el porcentaje de notificaciones que tiene que hacerse en vía electrónica a nivel nacional que lo que se prevé a nivel provincial, donde las exclusiones son mayores. El sistema se estructura en base a acordadas y hay dos que son las fundamentales, que son la 31 del 2011 y la 3 de 2015 de la Corte Suprema de Justicia. De allí capitalizamos su artículo 4 de la acordada 31, que dice: todas las notificaciones de providencias, resoluciones y sentencias que deben practicarse personalmente o por cédula se realizarán en el código de usuario que el beneficiario deberá haber constituido como domicilio electrónico. Este sistema es exclusivo y obligatorio. ¿Qué quiere decir? Que no pueden cursarse notificaciones electrónicas por otra vía que no sean estas, por un lado, y que todas las notificaciones que tengan que hacerse en el proceso judicial, salvo las expresamente excluidas, van a tener que hacerse a través del mismo. La obligatoriedad es importante para reforzar el sistema. Si se hubiera dejado que se decidiera voluntariamente si incorporarse o no, con todas las resistencias que generan las nuevas tecnologías, probablemente mucha gente hubiera quedado afuera. ¿Y qué ocurre en el proceso judicial? Que si una de las partes queda afuera, la otra obligadamente va a ver dilatada la tramitación por la necesidad de estar cursando notificaciones vía o soporte papel. Esta situación, que a muchos les ha generado disgusto en los primeros momentos de implementación, porque es incorporar nuevos conocimientos, nuevas tecnologías que no siempre funcionan bien, en un contexto informático en nuestro país donde las conexiones no siempre son lo que deberían ser, donde la electricidad no siempre es lo que debería ser, ha generado más de una resistencia. Pero les decía anteriormente que esto es un deber del Estado y tiene que ver con el diseño de procedimientos más eficientes, más céleres. No puede seguirse esperando 1, 2, 3 semanas, un mes para el diligenciamiento de una notificación que muchas veces vuelve sin diligenciarse, va a quedar redundancia, porque faltaba un sello, faltaba una firma o el domicilio estaba incorrectamente expresado. Creemos que es necesaria la implementación, que se tornaba imperiosa, que así lo dispuso la ley, que avanzó la Corte Suprema y, en definitiva, que si se hubiera dejado a decisión de los profesionales y las partes si incorporarse o no al sistema, hubiera tenido un efecto bastante pernicioso. Decíamos que el sistema de notificaciones electrónicas ha sido pensado como un sucedáneo de las notificaciones por cédula que viene a reemplazarla. Su implementación fue paulatina, no fue de un día para otro. Fue incorporándose sucesivamente determinados trámites, determinadas instancias procesales, primero en determinados tribunales y luego en otros, hasta su incorporación global o su puesta en funcionamiento global en toda la justicia nacional. Básicamente las acordadas que deberíamos tener en cuenta: la acordada madre es la 31 del 2011, la acordada 38 del 2013, la 11 del 2014, la acordada 3 del 2015 y la resolución 2028 también del año 2015. Estas generan un cuerpo de normativa que nos va dando los trazos y el funcionamiento global del sistema. ¿Cuáles son sus características operativas? Bien, es gratuito, como no podía ser de otra manera, por involucrar el acceso a la justicia. También es oficial, como también no podría ser de otra manera, porque tiene que ver con el desarrollo de actos del proceso y necesariamente el Estado debe intervenir en ese sentido desde mi punto de vista. Es la única vía prevista por las acordadas como forma de efectivizar y recibir notificaciones electrónicas. ¿Qué quiere decir esto? Que un email común por fuera de este sistema no va a implicar una notificación electrónica. Se trata de un módulo web, no es un programa que tengamos que instalar en nuestra computadora, es un módulo web al cual se accede a través de Internet, a través del portal específico de la Corte Suprema ha contemplado y que permite la funcionalidad del sistema. Está operativo las 24 horas, los 365 días del año, o al menos eso está previsto que deba ser en principio. Y para su utilización, esto es importante y marca una diferencia muy trascendente respecto de lo que sucede a nivel bonaerense: no es necesario que el usuario tenga firma digital. Decíamos anteriormente que no todas las notificaciones que vayan a hacerse en un proceso judicial van a tener que transitar por esta vía. Hay posibilidad de que el tribunal mismo sea el que defina las exclusiones, que tal o cual notificación no se haga por vía electrónica. Tampoco van a tener que hacerse por vía electrónica aquellas que deban diligenciarse al domicilio real o las que impliquen traer al proceso a personas extrañas a juicio. Y también quedan excluidos los traslados de la documentación y de la reconvención.
Ahora la acordada 3 del 2015 nos trae una novedad en la cual dice que en el caso en que actúen como demandados sean organismos del Estado o ministerios públicos previa celebración de un acuerdo, puede pensarse en que la notificación a los domicilios reales, como los traslados de demanda, sean efectivizadas a través de las notificaciones electrónicas, lo cual sería bastante interesante y relevante. Veamos ahora el concepto de domicilio electrónico en este sistema de notificaciones electrónicas a nivel nacional. Se ha creado un procedimiento específico de creación de cuentas. No cualquier email, no cualquier casilla de correo va a servir como domicilio electrónico. De hecho, el domicilio electrónico a nivel nacional no es una casilla de correo. El sistema opera en base a códigos del usuario. El código del usuario, insisto, que va a ser el domicilio constituido, no es una casilla de mail. ¿Cómo se obtiene este código de usuario? ¿Cómo lo obtienen los profesionales? Bien, primero por vía web, ingresando a la plataforma respectiva prevista por la Corte Suprema, ingresando allí podemos completar un formulario que después requiere una segunda etapa, un segundo momento presencial para validar los datos ante juzgados o tribunales federales con sede en las provincias para permitirle a la gente que no está en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires tal diligenciamiento, también en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y además ante la mesa de entradas general de la Corte Suprema. Dados estos dos pasos vamos a tener, o el profesional va a tener creada su cuenta de usuario que va a poder utilizarse como domicilio electrónico en los diversos procesos. Básicamente funciona en base al quit o quil que el profesional tenga. Ahora, una vez que el profesional obtiene este domicilio electrónico, será necesaria su constitución formal en el expediente, que va a hacerse a través de un escrito en soporte papel, y además será necesario que el órgano jurisdiccional lo valide y lo vincule con el proceso del que se trate. Cerrado todo este círculo, vamos a estar incorporados y vamos a tener la posibilidad de emitir notificaciones electrónicas o de recibir la que nos emitan a nosotros. Frente a todo lo expuesto, y la Corte Suprema se ha ocupado de aclararlo, en el caso Farías Ricardo, ha dicho que no alcanza la mera denuncia de quit en el expediente si no se siguieron todos estos pasos procesales y reglamentarios para obtener el código del usuario. Y tampoco va a ser suficiente la denuncia del mail del estudio del abogado, lo que dijo la Corte en el caso Papaleo Olivia. Entonces, se da una serie de pasos o procedimientos legales en virtud de los cuales, resumiendo, vamos a tener nuestro código del usuario y este código del usuario va a poder ser utilizado como domicilio electrónico. Esto genera una nueva controversia interpretativa. ¿Por qué? Porque si leemos el artículo primero de la acordada 31 del 2011, dice: a partir de la entrada en vigencia de la presente, toda persona que litigue por propio derecho el ejercicio de una representación legal o convencional deberá constituir domicilio electrónico. Entonces, ¿quiénes son los que constituyen? Las partes o los letrados. A diferencia del sistema bonaerense, donde el domicilio electrónico, en principio, el código prevé que solamente pertenezca a los letrados, acá no hay una exclusión expresa. Ahora, si pensamos que el código del usuario es intransferible, es lógico que quien va a tener el domicilio electrónico va a ser el profesional y no la parte. Entonces la parte va a constituir domicilio electrónico en el código que ostente el letrado que la asista. Ahora, puede existir la posibilidad de que haya varios letrados interviniendo en un mismo proceso por una misma parte. En ese caso, lo que se prevé es que se determine quién va a ser el usuario principal, en cuyo código de usuario van a surtir efectos todas las notificaciones. Así lo ha dicho la Corte en su sentencia del 1 de septiembre del 2015 del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre exhorto. Ahora, ¿qué ocurre si no se constituye domicilio electrónico? La acordada prevé en su artículo primero que la falta de constitución de domicilio electrónico va a aparejar la constitución de domicilio en los estrados del tribunal, como si no hubiéramos constituido un domicilio físico. Así lo ha decidido también la jurisprudencia Cámara Nacional de Contencioso Administrativo en su sentencia del 17 de 7 del 2014. La consecuencia va a ser la del artículo 41, las resoluciones van a tener que ser notificadas Ministerio de Ley. Ahora, como el artículo 41 tiene dos exclusiones, la Corte, en el caso Papaleo que antes les comentaba, se ha ocupado de señalar que ni la audiencia para absolver posiciones, ni tampoco la notificación de la sentencia va a tener que hacerse Ministerio de Ley, sino que va a hacerse al domicilio real, como si no hubiéramos tenido un domicilio constituido. Ahora, luego de la incorporación de este código de usuario y su vinculación en el expediente, vamos a tener que la parte va a tener un domicilio constituido electrónico y el letrado, a cargo de la cuenta, va a tener una carga muy específica y puntual de la cual nunca debemos olvidarnos, que es la revisación continua y periódica de esa cuenta, porque puede generar responsabilidades profesionales muy importantes el hecho de recibir una notificación electrónica y omitirla. ¿Cómo se notifican los actos procesales a estos nuevos domicilios electrónicos? Bien, se hace a través de la plataforma.
el usuario va a ingresar con su código de usuario, va a estar dentro de su cuenta, y dentro de la sección destinada a notificaciones va a seleccionar la opción nueva. Elegida la opción, va a tener que determinar si va a llevar adjuntas copias, quién va a ser el destinatario y cuál va a ser el acto a notificar, y va a pulsar el botón notificar, lo que va a generar que el anoticiamiento salga de la cuenta de usuario de la cual parte y arribe a la cuenta de usuario a la cual está destinada. La equivocación en el destinatario, por ejemplo, si se equivoca en el quill o quill diverso, va a acarrear la invalidez de la notificación y la necesidad de practicarla nuevamente. Impacta acá, como les decía, la cuestión del derecho de defensa. Entonces, una notificación electrónica inadecuadamente cursada, aunque sea un mero error de un número, va a generar que eso no llegue a conocimiento del destinatario y la invalidez de la notificación que así se practique. La otra cuestión importante a tener en cuenta es el momento en el que se opera el anoticiamiento, y esto tenemos que tenerlo muy presente si litigamos en nación y en provincia, porque es distinto en ambos regímenes. Conforme lo dispone el artículo 4 de la acordada 31 del 2011, la notificación se tiene por operada en el mismo momento en que ingresa y está disponible en la cuenta de destino. Puede ser que se cursen por error más de una notificación electrónica. Bueno, la trascendente, la relevante, va a ser la primera. ¿Cómo se computan los plazos procesales? Exactamente de la misma manera que determina el código. Es decir, se excluye el día en que se practicó la notificación y empiezan a computarse a partir del día siguiente. Además, hay una virtualidad más, que es la del artículo 137. El envío de una notificación electrónica de determinada cuenta genera que el emisor y su asistido queden notificados de esa misma resolución. Ahora, el sistema prevé el envío de un mail de cortesía, que no es la notificación electrónica, sino que pone en nuestro conocimiento que tenemos una notificación pendiente en nuestra cuenta. Como les decía, ese mail de cortesía no es la notificación, sino solo sirve para alertarnos de que nos ha llegado una notificación electrónica. Esto tiene una virtualidad importante porque la no llegada del mail de cortesía a nuestra cuenta va a generar que eso no tenga ninguna incidencia en la notificación electrónica. ¿Qué quiere decir? Que si la notificación electrónica ingresó a la cuenta del usuario y por cualquier razón que sea, al mail que se designó como destinatario del mail de cortesía, no nos llega el aviso, la notificación electrónica va a ser igualmente perfeccionada. Con todo, hay una interpretación ciertamente bifronte de la cuestión, porque la Cámara Nacional Comercial, Sala C, en Busto Jorge, tuvo en cuenta la recepción del mail de cortesía para computarlo a los efectos del conocimiento del acto ante un posible déficit en la cuenta del usuario, endilgándole justamente al letrado no haberse acercado a compulsar el expediente por haber recibido el mail de cortesía. Que tenemos entonces que el mail de cortesía no sirve en algunas situaciones y sí sirve respecto de otras. A todo evento, y por más que el sistema se ocupe de aclararlo y la jurisprudencia lo vaya aclarando, creemos que alguna virtualidad, alguna incidencia tiene el mail de cortesía, porque en definitiva está previsto por la reglamentación y está en funcionamiento. Entonces, si, como lo veremos en la parte correspondiente, la cuestión de las mesas virtuales tiene algún impacto en la vigencia, la virtualidad de las notificaciones y los actos procesales, parecería que el mail de cortesía algún impacto debería tener. Con todo, no es lo que dice la acordada y no es la forma en que viene interpretando la jurisprudencia, pero sería un elemento quizá a capitalizar frente a algún planteo de nulidad de notificación. La cuestión de las notificaciones tiene que analizarse también a la luz del tema de las copias de traslado. Sabemos que las copias de traslado eran copias que nosotros adjuntábamos a nuestros escritos físicos y servían para llevar a conocimiento de la contraria el tenor de algunas peticiones o posiciones procesales, para lo cual se adjuntaba a la cédula física abrochada básicamente esas copias. El Código Procesal no se modificó, sigue exigiendo las copias de traslado, pero es evidente que si vamos a regirnos por un sistema de notificaciones electrónicas despapelizadas, la cuestión de las copias de traslado tenía que enfocarse de alguna manera. En las primeras acordadas parecería que el tema no se advirtió, no se le dio la importancia que debía dársele, pero recién en la acordada 11 del 2014 la Corte aclara que tanto las partes como auxiliares de justicia deberían adjuntar copias digitales de sus presentaciones en todos los procesos judiciales. Era solamente una mención en su artículo 3º, que se ve complementado después en la acordada 3 del 2015, donde marca que es obligatorio el ingreso de las copias digitales de las presentaciones hechas en formato papel dentro de las 24 horas de la presentación del escrito. Y tiene una consecuencia con mucha intensidad que realmente todos los profesionales deberían tener en cuenta, que es, si dentro de las 24 horas no se adjuntan estas copias digitales,
el escrito se va a tener por no presentado. Con lo cual, si nos está corriendo un término, si hay alguna situación de plazos procesales en curso, debemos tener muy presente la necesidad de la subida de estas copias digitales para evitarnos un apercibimiento no querido. ¿Cómo se hace el ingreso de las copias digitales? Bien, a través del mismo portal de gestión de causas hay una opción escrita y una opción que es copias. Solamente se admite la subida en formato PDF, con lo cual vamos a tener que agenciarnos de los conversores respectivos para permitir contar con ese formato al momento de subir las copias, y no puede pesar más de 5 mega cada archivo y se tolera un máximo de 5 archivos. No es suficiente, ha decidido la Cámara Nacional Civil en Ramírez Aníbal aportar un CD con las copias digitalizadas, sino que el ingreso tiene que hacerse a través del sistema previsto por la Corte. ¿Cuál es la omisión? Bueno, algo ya decía, es que se tiene por operada la consecuencia del artículo 120 y eso puede aparejar que se nos desglose el escrito. Así, por ejemplo, se ha desglosado la copia de la contestación de demanda en la Cámara Nacional Comercial, confirmó Sarabé, Luna, Ramón Rafael, sentencia del 22/9 del 2016. Con todo, quería comentarles un caso que se dio el año pasado en Bravo Ruiz, 10/5 del 2016, ante la Corte Suprema. ¿Qué pasó en Bravo Ruiz? Al actor le habían rechazado la demanda, concurre a expresar agravios, adjunta las copias en formato físico, pero no aporta las copias en formato digital, aun aunque se le dicte una providencia haciéndoselo saber, y eso ocasiona la deserción de su recurso. Cuando el recurso queda desierto, el actor se presenta, plantea una revocatoria in extremis y dice: miren, yo había traído las copias en formato físico, faltaron las copias en digital. Y la Suprema Corte, con remisión al dictamen del Procurador General, aborda la cuestión desde el ángulo del exceso ritual y dice que resulta desproporcionadamente gravosa la sanción impuesta al tribunal que, previa una simple notificación por nota de la necesidad de acompañar copias electrónicas, tuvo por no presentar la expresión de agravios y ordenó su desglose para no declarar desierto el recurso de apelación. Evidentemente esto explicita ciertas tensiones, porque la Corte por un lado dicta la acordada diciendo que si no se adjuntan las copias se va a operar la consecuencia del 120, que el 120 prevé el desglose, el tener por no efectuar la presentación sin necesidad de intimación previa, y en paralelo, casi coetáneamente con el dictado de esta acordada, dicta una resolución en la cual considera un exceso ritual desglosar la expresión de agravios por faltar las copias digitales. En definitiva, esto nos pone frente a una situación que es definir, o que los órganos jurisdiccionales y la Corte como cabeza del Poder Judicial defina ciertas pautas. Si se toman pautas muy laxas y se permite el no aporte de las copias electrónicas, evidentemente el sistema no va a funcionar de la manera en que debe. ¿Por qué? Porque van a empezar a faltar las copias, va a haber que cursar intimaciones y realmente va a desmadrarse. Pero por otro lado, si se toman pautas demasiado estrictas, como parecería haberse tomado en el caso, que por faltar la copia electrónica y habiendo copia en formato físico se tuvo por desierto un recurso, en definitiva nos muestra que en obsequio de estas nuevas tecnologías el actor estaría perdiendo en juicio. Evidentemente hay una responsabilidad profesional en no llevar a cabo los actos que las acordadas marcan y en contribuir un poco todos al impulso de este proceso de modernización de la justicia. Hay una responsabilidad profesional y hay una necesidad de colaboración, pero también hay que entender que son nuevas tecnologías y que en definitiva está en paralelo a un proceso más eficiente, también está el derecho de las partes en juego día a día, entonces parecería que no deben tomarse temperamentos tan gravosos o excesivamente ritualistas. Habrá que ver cómo evoluciona la jurisprudencia de la Corte, pero bueno, es bueno saber que en un caso, en el curso del año 2006, la Corte consideró excesivamente grave el temperamento de desglosar un escrito por faltar la copia digital. ¿Cuál es el destino de las copias? Bien, el destino de las copias va a ser ser adjuntas a las notificaciones electrónicas que se cursen. Entonces, en el mismo momento en que se efectiviza o se confecciona la notificación electrónica por el profesional remitente, va a tener que adjuntarle las copias digitales. ¿Qué ocurriría si esas copias no fueran adjuntadas? Bien, la Cámara Nacional Civil, en un fallo muy reciente, Valverde Javier, que pueden encontrar en la base de datos de Microjuris, ha marcado que no sería un menoscabo al derecho de defensa el no adjuntar las copias si las copias estuvieran en el sistema. Lógicamente estamos dando traslado de algo y eso está ya alojado en el sistema de gestión de causas y el destinatario puede verlo sin mayor complicación, eso no invalidaría la notificación. Ahora, en el caso concreto decidió
que sí era inválida la notificación y era necesario hacerla nuevamente porque no solamente faltaban las copias, sino que tampoco se indicaba de qué escrito se estaba confiriendo el traslado respectivo. Como última cuestión, dentro de la primera parte, tenemos la cuestión de la notificación Ministerio Legis. Sabemos que la notificación Ministerio Legis es la que se tiene por operada determinados días y para enervarla las partes tienen que comparecer a la Secretaría y hacer constar que estuvieron allí, que no encontraron el expediente en letra. Esto también ha recibido el impacto de las nuevas tecnologías y el artículo 11 de la Acordá 3 del 2015 determinó que el libro de asistencia en papel se reemplazará por un registro digital dentro del sistema de gestión judicial y la oficina deberá asentarlo en soporte papel conforme lo que allí se dispone. Aunque esta necesidad de asentarla en soporte papel se da solamente, como lo aclara en la resolución 2028 del 2015, en el caso que haya alguna controversia sobre la fecha de notificación de la cédula, porque si no esto implicaría digitalizar algo y después en paralelo transformarlo en soporte papel, con lo cual generaría innecesaria actividad procesal. ¿Cómo se deja esta nota digital? Bien, a través del sistema mismo y del portal de gestión de causas, con una opción que se habilita específicamente los días en los cuales esta constancia puede dejarse en el sistema. Concluimos así, cerramos esta primera parte y en la siguiente nos vamos a ocupar del sistema a nivel bonaerense.